Bueno, por acá de nuevo para saludarlos y darles la bienvenida y también los agradecimientos por conectarse al estudio de la lección que tenemos para el día 26 de abril del 2025. Esta es la lección número 4 y el título de la lección de esta semana es Las Naciones, primera parte. Así que sean todos bienvenidos y estamos muy contentos de poder pasar esta transmisión y también de estudiar la palabra del Señor. Vamos ahora con el versículo de memoria, pero le voy a pedir a mi esposo que nos dirija en oración. Amor. Muy bien, muy buenas tardes para todos. Es para nosotros un verdadero gozo poder llegar hasta este momento y poder hacer la transmisión que queremos hacer. Como siempre, esto es cosa que nosotros hacemos, pero queremos ser dirigidos por el Santo Espíritu de nuestro Padre Celestial. Así que oremos. Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, tú que tienes el poder, tú que todo lo puedes, que todo lo sabes, que todo lo ves, llénanos con tu Santo Espíritu, dirige este servicio, Padre Celestial, y permite que podamos adquirir sabiduría, Señor, no por mis palabras, sino por tu santa y divina palabra y por tu santa y divina dirección. Todo te lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A tu nombre, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos, como decía mi esposa, al versículo de memoria que se nos da para que nosotros aprendamos, y de esa manera al final del año ya tendremos 52 versículos en nuestra mente. Bueno, el versículo de memoria está en el libro de Daniel, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino, uno que no será destruido. Amén. Muy bien. Aquí nos está hablando de Jesús. Ese reino le será dado a él de una forma directa, de una forma estable, de una forma que durará, como dice la lectura, por siempre y no tendrá fin. Ese es el reino que nosotros tenemos que esperar. Olvidémonos de los reinos que vemos en el mundo. Cuando nosotros escuchamos que el reino de Dios va a ser eterno, es el reino de nuestro Señor Jesucristo, el cual va a estar con nosotros siempre. Así que continuamos con la lectura siguiente. Mi esposa la va a leer y gloria a Dios. Sí, vamos a leer ahora, nos vamos al libro de Génesis. Y vamos a leer del capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. Aquí en esta lectura nosotros vemos un problema bastante grande. El primer problema que existió después del pecado fue el inicio del pecado, pero aquí vienen las consecuencias del pecado. El Señor habla claramente con Adán y con Eva, y entonces aquí ocurre algo verdaderamente extraordinario. En este momento la mujer pierde esa igualdad que tenía con el hombre. El Señor se identifica como Dios y hace que la pareja humana sea el verdadero ejemplo de lo que Él quiere, de la representación de Él. Varón y hembra los hizo a imagen de Dios. Pero por el pecado, la mujer pierde esa potestad. A la mujer se le dice que con dolor va
a tener sus hijos, que la situación no es nada agradable para ella. Se le dicen varias cosas y entre ellas, claro que al hombre también se le dice, pero lo que queremos destacar de esta lectura es cómo se le dice a ella que va a perder su igualdad con el hombre. Al hombre se le dice que polvo eres y en polvo volverás. Pero a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido. O sea que el deseo de la mujer tiene que pasar primero por el deseo del marido. Él se enseñoreará de ti. Eso no ocurría antes. Los dos, cada uno tenían su propio deseo y lo podían manifestar. Pero en este momento todo cambia. El deseo de la mujer ya no es de ella. Tiene que pasar a través del marido. Además de eso vienen dolores. Para el hombre también se le dice que tiene que trabajar fuerte y sudar para poderse ganar el pan. Va a tener que comer de plantas del campo y lo va a hacer todo con el sudor de su rostro. De manera que entre todas estas lecturas, en esta lectura nosotros vemos un poco de situaciones que se van presentando y esas son las que queremos analizar. Creo que mi esposa tiene otra lectura a continuación. Sí, vamos a leer, sí, continuamos en el libro de Génesis, pero este es capítulo 10 y vamos a leer del versículo 8 en adelante. Y dice, y Cus... Perdón, Génesis, ¿de dónde es esa lectura? Capítulo 10. Ah, ok. Capítulo 10, versículo 8. Bueno, muy bien. Y entonces continuamos. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Calá y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Amén. Como vemos aquí, la situación se pone un poquito difícil. Recordemos qué clase de estudio es el que estamos haciendo. Estamos haciendo un estudio acerca de la profecía. En el día de hoy vamos a estudiar las naciones. ¿Cómo se hicieron las naciones? Dios no quería que hubiera reunión de pueblos. Él quería que cada uno viviera independiente, con su propia tierra, para que sembrara la tierra, para que pudiera compartir con sus animales, para que pudiera vivir una vida diferente a la que se vive hoy en día, no en ciudades grandes. Entonces, cuando él lo repartió, este caballero, se me fue el nombre, Nimrod. Nimrod fue un hombre muy fuerte, el primer fuerte que nombra la Biblia, pero cuando miramos la palabra fuerte, no es que sea fuerte, sino el primer orgulloso, el primer hombre de valor que estuvo al frente de Jehová, el primer cazador. Y dice la palabra de Dios que no debemos tener dioses delante de Jehová, pues él nos dice en la lectura que estaba delante de Jehová. El pueblo comenzó a adorarlo a él. Nosotros no tenemos mucho conocimiento de Nimrod, porque esto proviene de la historia de los países asiáticos. Allí se conoce mucho acerca de Nimrod, Seramis, Tamuz y toda esta gente que fueron de los primeros que se opusieron a Dios.
Y la Biblia lo único que dice de él es que fue un gran hombre, un gran cazador, y que fundó varias ciudades. Desde ahí vemos el descontento de él con la palabra de Dios. Edificó a Nínive, a Robot, a Calá, a Resem. A Nínive la puso entre Nínive y Calá, puso otra ciudad. Y este hombre llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esa palabra tiene mucho valor. El primer hombre poderoso en la tierra. Un hombre de mucho valor. De manera que esto es lo que la lectura nos trae en el día de hoy. Vamos a continuar leyendo a ver qué más tenemos aquí. Sí, continuamos con el libro de Génesis y entonces ahora vamos al capítulo 12 y tenemos el versículo 3. Y de ahí versículo 3 nos dice... un momentico, Génesis 10, 8, ¿no? No, ya había leído 10, 8. Génesis 10, 8, ¿ya lo leímos? Sí, claro, yo lo leí en la... Oh, ese fue el que acabamos de analizar. Sí, tiene sí. mucha razón. Continúa, por favor. Ajá, entonces ahora voy a leer Génesis del capítulo 12, versículo 3, que nos dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Amén. Muy bien. Como vemos aquí viene la promesa del Señor, la promesa que le hace a Abraham y le promete que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué le hace esta ofrenda? ¿Por qué el Señor le promete esto a Abraham? Porque Abraham vivía en un pueblo rodeado de gente que era muy pagana, gente que era muy idólatra, y el Señor no nos explica claramente la Biblia, pero nosotros suponemos que que Abraham era un hombre dedicado a lo que Dios decía y era adorar a Dios, y por eso el Señor lo sacó de ese lugar y le dijo: vete a una tierra que Abraham no conocía. A los 75 años, para uno salir e irse a una tierra que uno no sabe a dónde es algo muy, muy, muy difícil para una persona de edad hacerlo. Mas sin embargo, él quiso escuchar la palabra de Dios y él salió de allí y se fue para una tierra que no conocía. Una tierra donde el Señor le había dicho que fluía leche y miel, pero él no tenía ningún conocimiento acerca de qué clase de tierra podría llegar a ser esa. Miremos el texto bíblico otra vez, que dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto nos da mucha fortaleza a nosotros, porque no es solamente a través de la familia de Abraham, su familia de carne, sino que en él serán benditas todas las naciones de la tierra a través de la simiente de Abraham. Y la simiente de Abraham es Jesús. Así que cuando nosotros recibimos a Jesús, nosotros entramos a formar parte de la gente que Dios ha escogido para él, la gente que él quiere bendecir, la gente que hay que obedecerle sus mandamientos, porque él tiene un plan especial para nosotros. Continuamos con la lectura siguiente. Bueno, la lectura siguiente la encontramos en Deuteronomio. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 5 en adelante. Vamos a leer. Nos dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues,
y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Creo que hasta ahí tenía que leer. Espérate. Esta lectura nos hace pensar bastante cuál era el propósito de Dios con su pueblo, qué era lo que Él quería hacer. Nos dice la lectura que Moisés le habló al pueblo de Israel y comenzó diciéndoles: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. O sea que no era cuestión de él, era algo que Dios le había mandado para que lo hagáis, para que cumpláis en la tierra, la cual él te va a dar posesión, guardarlos y ponerlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría, inteligencia ante los ojos de los pueblos. Nosotros no podemos tener inteligencia por nosotros mismos. No, esa inteligencia proviene de Dios. Y Él quería que ellos explicaran todos los mandamientos que Dios les había dado para que supieran cómo se tenían que manejar. Y el pueblo, al verlos a ellos, los iban a admirar y iban a decir: wow, qué nación esta tan poderosa. Cómo hablan con su Dios y su Dios les dice lo que tienen que hacer. Porque nosotros estamos acostumbrados a como tenemos dioses diferentes al Dios real, entonces lo queremos satisfacer de acuerdo a nuestros pensamientos, a lo que nosotros creemos que está correcto. Y no es así. Este Dios que nos habla en la palabra, en su palabra, nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que portar y qué es lo que Él pide de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón. Él quiere manejar nuestro corazón, pero antes de querer manejar nuestro corazón, nos da el libre albedrío para que nosotros decidamos si es que nosotros le vamos a obedecer a Él o si simplemente le vamos a aceptar lo que Él nos dice simplemente porque nosotros queremos hacerlo. Así que esta era la razón por la cual Él le dio a este pueblo todo lo que Él le dio. Vamos a la lectura siguiente para poder ir analizando. Lo más importante es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que vamos. Ay, que se me quedó un versículo por leer, pero yo se lo voy a leer porque es muy importante. Esto lo estamos agregando a la explicación que tú dices. Y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 9, porque yo leí hasta el 8. Y dice aquí el versículo 9: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Amén, muy bien. No podía dejar de leer ese versículo. Claro que sí, muy importante, pero va muy bien compenetrado con lo que habíamos dicho antes. Sí, claro. El Señor lo que quería era que vieran la diferencia que había entre las naciones, la diferencia que había entre el pueblo de Israel comparado con los otros pueblos. Así que ahora sí vamos a la siguiente lectura. Sí, la siguiente lectura la tenemos en San Mateo, en el libro de Mateo, y vamos a leer del capítulo 20, versículo del 25 en adelante, ok, creo que sí, 25 hasta el 28. Entonces leemos y la palabra dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo:
¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Aquí vemos a Jesús hablando acerca de este tema tan importante, y Él les está diciendo que los reyes, los presidentes, los que gobiernan, se iban a enorgullecer de su propio pueblo, y los iban a hacer que hicieran cosas que Dios no quería que las hicieran, porque Él quería ser el rey. Él quería que todos dependieran de lo que decía la palabra de Dios, que lo escucharan a Él y Él los iba a guiar. Pero el pueblo no quiso aceptar a Dios como su presidente, como su rey, como lo que es, como el Dios. Entonces, desde aquí comenzó la rebelión en contra de Dios. Ellos querían un rey como los otros pueblos tenían reyes, y el Señor no tenía eso en sus planes. Entonces, aquí en esta lectura bíblica, Mateo los llama y les dice que se acuerden de que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, o sea que el más principal de la nación es el presidente, y son los que ejercen sobre ellos su potestad. El pueblo tiene que obedecerle al que es el rey, pero Él no quería que fuera así. Él quisiera que el grande se hiciera pequeño, y para eso qué mejor ejemplo que el que nos trajo Jesús. Él fue para servir, así como el Hijo del Hombre, lo dice Él, no vino para ser servido, sino para servir. Así que continuamos con las lecturas bíblicas que tenemos aquí a continuación, y vamos a irlas analizando poco a poco. Ok, ahora continuamos con el libro de Números. Y de Números vamos a leer del capítulo 14, versículo 17 en adelante. Y nos dice: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visitará la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Amén. Qué lindo. Qué lindo, dice mi esposa. Es que la palabra de Dios es profunda. Ahora Moisés está hablando con el pueblo y les dice varias cosas, entre ellas que el pueblo magnifique a Jehová, porque es un Dios poderoso, tardo para la ira, grande en misericordia, y Él es un Dios perdonador que perdona nuestra rebelión. Pero no nos equivoquemos, porque Él no tendrá por inocente al culpable. Él nos perdona hoy, pero nos perdona con un propósito, de que nosotros volvamos a Él, de que nosotros le escuchemos, de que nosotros nos demos cuenta que estamos andando por un mal camino, y entonces nos regresemos a Él. Él es tardo para la ira,
pero no nos va a perdonar si nosotros continuamos en rebelión. Él perdona nuestras rebeliones, pero Él pone su espíritu en nosotros para que nosotros vamos cambiando. Porque la rebelión es uno de los pecados peores que más le molestan al Señor. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¡Qué cosa tan triste esta! ¿Cómo es posible que un Dios de amor vaya a tomar venganza de lo malo que yo he hecho en mis hijos? Pues esto no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia es clara. La Biblia dice que si el joven ha sido enseñado por un mal camino y él reconoce el buen camino y se aparta de ese mal camino en el que fue enseñado, él podrá pertenecer al ejército de Dios. Pero si ese joven acepta lo que su padre o su madre le dice, va a continuar con la misma maldición que reciben los padres, porque no quieren obedecer, están en rebelión. Entonces aquí es donde viene la adoración a las imágenes que tanto los padres le enseñan a los hijos, a hacer oraciones a santos, a vírgenes. Son cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces eso es una rebelión que el Señor no la va a perdonar, no va a dar por inocente al culpable. Y entonces a eso es a lo que refiere. Visita la maldad de los padres sobre los hijos, que le van enseñando a los hijos a no adorar a nuestro Padre Celestial. Entonces ahora Moisés le dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y el Señor le contesta. Entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, asimismo yo he perdonado. Así que tengo una lectura aquí que me gustaría que la analizáramos. Dice: el advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. Ahí fue donde se sabe de la Edad Media por eso, por el advenimiento de la iglesia romana al poder civil. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de... A medida que crecía su poder, la fe pasó de Cristo al verdadero fundamento. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma, en vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna. El pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando al tiempo, se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debía obedecerle implícitamente. El pecado se disfrazaba como manto de santidad. Cuando las santas escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como supremo, como poderoso, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resultó siempre del menosprecio de la ley de Dios. Esto lo copié de un libro que llama El conflicto de los siglos, de la página 551. Página 55, perdón. Página 55. Así que le pido a mi esposa que continúe con la próxima lectura. Sí, ahora vamos a continuar leyendo y ahora vamos al libro de Éxodos. El libro de Éxodo, vamos al capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Y de ahí leemos el versículo 4. El versículo 4 nos dice:
Voy a leer del 4 al 6. Nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios por su santa palabra. Aquí vemos el segundo mandamiento de la ley de Dios. Es muy claro, es muy sencillo, es muy fácil de entender. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Cuando dice que no las honrarás, quiere decir que no busquemos tener comunicación con seres que nosotros no conocemos. No sabemos en qué situación está. Mentalmente podemos creer que son santos, que están en el cielo, pero no sabemos cómo son. Son santos, no le hemos visto la cara, nos imaginamos que una persona es santa porque ha hecho cosas buenas, pero el único que sabe el verdadero conocimiento, el único que tiene el verdadero conocimiento es nuestro Padre Celestial. Él nos dirá a nosotros, tú eres salvo, tú no eres salvo. Nosotros no estamos en esa situación. Entonces Él nos pide que no adoremos nada, no nos inclinemos a ellas ni las honramos. ¿Por qué? Aquí Él nos explica por qué. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? ¿De quién está hablando aquí? De los que me aborrecen, de los que no están de acuerdo con lo que yo les digo, pero hago misericordia con todos los que me obedecen y guardan mis mandamientos, dice el Señor. Así que quiero hacer otra lectura. Dice, el reino de Dios está establecido sobre principios diferentes a los que los reinos diferente a los reinos de este mundo. No ha de haber rango entre los siervos de Cristo, los ricos, los pobres, los sabios, los ignorantes, los esclavos, los libres son igualmente herencia de Jehová. Y el que es más exaltado a los ojos de Dios es el que tiene la humildad más genuina, el sentido más profundo de su dignidad, la mayor comprensión de su dependencia de Dios. Quien ama de verdad a Dios, ama de verdad a sus semejantes. Buscan constantemente hacer el bien a todos los que se relacionan con ellos. Son colaboradores de Dios. Esto lo saqué de un libro que llama The Sign of the Times, una revista que se publicó el 16 de julio de 1896. Así que vamos a la lectura siguiente para poder tener más conciencia de lo que estamos estudiando en el día de hoy. Ok, la lectura siguiente ahora vamos a leer de bueno, a mí me gustan todos los libros de la Biblia, pero este es uno de mis preferidos. Vamos a leer del libro de Isaías, capítulo 42, y empezamos con el versículo 6. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén. Amén. Esta lectura
tiene mucho significado, porque esta lectura la toma el pueblo de Israel actual, los judíos actuales, como que esa lectura le fue dado a ellos. Y entonces ellos la leen de esta manera: yo, el Señor, te he llamado a ti, Israel, para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y será una luz para ganar a las naciones. Como vemos aquí les dice que a esa persona especial es que él le va a dar al pueblo israelita. ¿Y quién es el pueblo israelita? Es el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios se le va a dar a ese personaje que nosotros conocemos como Cristo, nuestro Salvador. Así que aquí hay mucha tela para cortar. Estamos hablando de la luz para los gentiles. Dios estableció la nación de Israel con un propósito. ¿Qué propósito era eso? El propósito era de que ellos fuesen luz para las naciones. Nos dice la lectura que Dios estableció la nación de Israel para salvar al mundo, no para condenarlo. La mayoría de nosotros nos sentimos condenados cuando somos confrontados por el comportamiento justo de alguien. Esto es muy importante. Nosotros, cuando vemos a alguien que hace algo verdaderamente bueno y vemos la justicia que hay en él, la buenura, nosotros nos tenemos que sentir mal, porque quisiéramos ser como esa persona, porque esa persona sabemos que haciendo actos buenos está más cerca de Dios. No quiere decir que vaya a ser salvo, pero está haciendo una buena representación de Dios. Entonces nosotros nos sentimos condenados cuando somos confrontados por el comportamiento justo de alguien. Así que la existencia de Israel también servía para resaltar el pecado y el egoísmo de las naciones vecinas. Los creyentes que viven en armonía con Dios resaltan el carácter justo de Él y motivan así a otros a reflexionar. Idealmente, la vida de quienes guardan los mandamientos de Dios es algo que pone de manifiesto la palabra de Dios cuando nos da sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, los deseos que Él tiene para con nosotros. Así que vamos con una lectura más que creo que tenemos. Sí, tenemos una lectura más de Isaías, pero esa es del capítulo 60 y vamos a leer el versículo número 3. Isaías 63 nos dice: y andarán las naciones a tu luz y los reyes alrededor de tu nacimiento. Amén. Y andarán las naciones a tu luz. Yo lo puse aquí como desde el versículo 1. Le dije a mi esposa que me leyera el número 3, pero mire usted, luego me di cuenta de la fortaleza que tiene esta lectura. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aquí le está hablando al pueblo de Israel claramente. Y luego mire lo que dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esto es hermoso porque aquí nos está hablando directamente de Jesús, nos está dejando saber cuál es el plan de Él. Ese Jesús será el que abra nuestro entendimiento, el que nos ayude a comprender el verdadero propósito que Él tiene para que nosotros logremos la salvación. La salvación no la podemos nosotros conseguir por nuestros propios medios. Él la provee y es cosa maravillosa para nosotros. Así que con esta lectura bíblica hay mucho todavía por desgranar de este estudio,
pero el tiempo en realidad nos va en contra de nosotros. Así que le pido a mi esposa que nos despida con una oración luego de haber visto el plan que Dios tiene para con nosotros. Bueno, familia, muchas gracias por estudiar con nosotros y será hasta la próxima. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre Santo y Eterno, tus promesas son verdaderas. Tu palabra es única. Tu palabra es verdad, porque tú eres verdad. Tú eres la verdad y la vida. Por eso venimos a ti en esta hora a estudiar la palabra, tu palabra, la cual es nuestra luz, nuestra guía y nuestra esperanza. Bendice todas las personas que se conectan, que estudian con nosotros. Bendíceles de tal manera que un día todos gozosos disfrutemos en la patria celestial, la cual tú estás preparando para nosotros. En tu santo nombre, en el Hijo, en tu santo Hijo, Jesús, hemos orado. Amén. Amén.